aprenderemos sobre las áreas de Brodmann, planos anatómicos y vistas craneales. Junto con mis compañeros del segundo semestre de psicología del área andina en la materia de neuroanatomía. Si tomamos como referencia esta maqueta, podemos observar que está dividida por colores. En este caso serían los lóbulos, que sería el lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y temporal. Si tomamos como referencia la vista de esta maqueta, sería una vista lateral, pero si la tomamos de esta forma, sería una vista superior. Pero si realizáramos un corte, sería un corte medial, que en este caso sería algo así. En este caso sería el corte medial, donde se observa las diferentes áreas. Si nuestra maqueta estuviera completa y tuviera la base, obtendríamos en este lado una vista basal, que sería algo así. Esta sería nuestra vista basal. Tendría todo el ángulo de nuestra base, como bien lo dice. Y continuando con las áreas de Brodmann, recordemos que el espesor de la corteza ha sufrido unos cambios al paso de la evolución del hombre, y es donde el neurólogo Brodmann realiza una clasificación numérica de sus funciones, dando en su totalidad 52 áreas. En este caso sería el lóbulo frontal, que contiene 11 áreas de Brodmann. Iniciaríamos con el área número 4, que sería este lado. Su función son el área motora del cuerpo. Esta controla los movimientos de la musculatura voluntaria del lado contralateral del cuerpo, y una lesión en esta área produciría una parálisis en el lado contralateral del cuerpo. Continuamos con el área número 6. Esta área corresponde al área premotora complementaria, y su función es almacenar programas de comportamiento motor de acuerdo a las anteriores experiencias. En este caso serían los movimientos visuales, táctiles y auditivos. Una lesión en esta área, en el área número 6, estaría produciendo apraxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos, como lo es caminar. Continuando con el área número 8, esta tiene como función los movimientos conjugados oculares, también los reflejos visuales y la dilatación de la pupila. Un daño en el área 8 de Brodmann reflejaría la ineficacia para una exploración visual. Continuaríamos con el área 9, 10 y 11. 9, 10 y 11 y 12, en este caso se observaría que van en conjunto, y la función de esta área es la más desarrollada del ser humano y están en conjunto, y su función son los procesos cognitivos o procesos mentales superiores, como el juicio, la moral, el razonamiento. Una lesión en esta área produciría cambios permanentes en la personalidad, y posiblemente se crearía un síndrome disejecutivo. Este síndrome disminuye la capacidad para inhibir impulsos y la perseverancia debido a la incapacidad de cambiar la conducta. También se ve propenso a tener pensamientos obsesivos o paranoides, y varían sus estados de ánimo. Continuaríamos con el área 45 y 46. Esta área, su función es el lenguaje oral. Esta coordina los movimientos de la boca, laringe, faringe y algunos órganos respiratorios. Una lesión en esta área, que es el área de Broca, produciría afasia expresiva o de Broca. Esta se produce a partir de accidentes cerebrovasculares, tumores
lesiones o infecciones. Las características de esta lesión son oraciones con puntos incoherentes y la dificultad para comprender lo expresado del lenguaje hablado. Las personas que padecen de afasia de Broca saben lo que quieren decir, pero se les dificulta para expresarlo o escribirlo. Y por último tendríamos el área 45, 46 y 47. Estas son la función, la conectividad, van muy de la mano con la 44 y 45 porque esta es la encargada de la conectividad de los procesos de la sintaxis del lenguaje, como lo es la música. Una lesión en esta área produciría memoria a corto plazo, problemas de la organización o memoria de trabajo, que es como la retención de dígitos. Hola, mi nombre es María Isabel Lozano Fester, voy a hablar del tema del lóbulo parietal. El lóbulo parietal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Este lóbulo es dentro de los lóbulos cerebrales el que ocupa la zona bajo el hueso parietal, es decir, en las partes medias y laterales que forman el cráneo. Se trata de la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir sensaciones de tacto, frío, presión, calor y coordinar el equilibrio. Cuando se lesiona, da anestesia en el brazo y pierna del lado opuesto, a veces con dolores y epilepsias sensitivas y desequilibrios de balance. La presión del lado izquierdo da trastorno del lenguaje, dificultad para leer y dificultad para realizar cálculos matemáticos. Con esta imagen voy a ir explicando sus áreas parte por parte. Área somatosensorial primaria, situada en la circunvalación postcentral. Área 1, 2 y 3 de Brodmann. Aquí está 1, 2 y 3. Toda esta parte que está aquí en rojo es el área que voy a explicar, ¿sí? Las neuronas de la corteza somatosensorial primaria, ¿sí?, están topográficamente dispuestas según la zona del cuerpo de la que reciben la información sensorial. La representación gráfica de esta disposición topográfica de las áreas sensoriales se llaman homúnculo sensorial o sensitivo. El área parietal o posterior, ¿sí?, circunvolución angular, área 5, 7, 39 y 40, se las enseño. 5, 7, 39 y 40, si la logran ver, ¿sí? Esto se encarga de la integración de la información espacial. El hemisferio izquierdo es una lesión o circunvalación angular del hemisferio dominante izquierdo. Puede causar el denominado síndrome de Hertzmann. La autopagnosia, que es una incapacidad para nombrar y localizar partes del cuerpo, se da por lesiones de corteza parietal posterior, área 7 y probablemente 40 de Brodmann, ¿sí? 7 y 40, aquí, esta partecita, 7 y 40. Este es del hemisferio dominante izquierdo. Hemisferio derecho. La lesión del área parietal posterior derecha, 7 y 40 de Brodmann, 7 y 40, da lugar a negligencia contralateral de la parte izquierda del cuerpo y del espacio. Suele asociarse a anosognosia, falta de conciencia de los déficits o de la enfermedad. La anosognosia se da por lesiones en la corteza parietal posterior, en concreto con las áreas 7 y 40 de Brodmann del hemisferio derecho. ¿Sí? La anosogdiaforia, indiferencia frente a la enfermedad, se da por lesiones de corteza posterior, sensación de pertenencia al propio cuerpo, se da por lesiones extensas de la corteza parietal posterior del hemisferio derecho, tálamo o ganglios basales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gordon y yo les voy a hablar un poco sobre el área de Brodmann. Les voy a hablar un poco sobre el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es uno de los lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro.
maneja la corteza de la audición del cerebro y también el lenguaje auditivo. Y los sistemas de comprensión del habla, también su papel de tareas visuales como reconocimiento de la cara o del rostro. El lóbulo temporal está involucrado en el procesamiento de la información auditiva y semántica, así como la apreciación del olfato que se encuentra en el lóbulo temporal. Les voy a explicar un poco sobre los números, las áreas y cuáles son sus funciones. Les voy a hablar sobre el área 41, 42, 22, 21 y la 37. Empecemos con el área 41. El área 41 es el área auditiva primaria. En el área 42, esta área se encuentra inmediatamente inferior al área 41 y también está involucrada en las detenciones y reconocimientos del habla. Así como lo podemos apreciar acá, 41 y 42 está inferior al 41. Digamos que el procesamiento realizado en esta área de la corteza proporciona un análisis más detallado que el realizado en el área 41. Aquí que están bien pegaditos. El área 21 y 22, el área azul y este área como cafecita, color crema. El área 22 y 21 son las áreas de asociación auditiva. Ambas áreas están divididas en dos partes, lóbulo temporal izquierdo y lóbulo temporal derecho. La mitad de cada área se encuentra a cada lado del área 42, por eso que están tan cerquitas todas estas áreas, ¿sí? El cual cumplen su función cada una. En el área 42 colectivamente se les puede llamar área de Hernayk. Vamos a mostrárselo acá, una diapositiva, cuál es el área de Hernayk, como aparece acá en el cerebro, esta parte amarilla, área de Hernayk, el área temporal, también está ubicada ahí y tiene una de sus funciones principales, el cual está dividida, como le estaba comentando, en dos áreas. También podemos apreciar acá en la diapositiva el área temporal del área auditiva y del área visual. Así se ven las imágenes, el cual la importancia y las áreas como se verían. Bueno, regresemos. El área 37, para finalizar acá, se encuentra en la parte posterior inferior del lóbulo temporal. Las lesiones aquí pueden causar anomalía, ¿sí? Esta parte acá de la parte de atrás sería el área 37. Esto es lo que nos podría causar la parte de anomalía, ¿sí? En caso de algún deterioro o alguna patología. Les voy a nombrar, digamos que unas funciones como tal del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, digamos que una de sus principales funciones es el lenguaje, como la memoria, el aprendizaje que se acumula también en el cerebro y las emociones, al igualmente que la conducta. También una de sus patologías, digamos, encontramos en la patología lo que son las áreas del olfato, auditivo, visión, equilibrio y visualajes y vegetativos, así como del lenguaje y de la memoria, ¿sí? Estos serían, digamos, una de las patologías que afectaría como tal: olfativa, auditiva, visión, equilibrio y lo vegetativo y visualajes. Digamos que si un paciente sufre uno de estos trastornos, digamos que se va a ver muy comprometido alguno de estas áreas. Un ejemplo, si sufre de epilepsia como tal, que se le queda la mirada fija, alteración del conocimiento, ataque de caída al suelo, trastorno de memoria, confusión de amnesia y crisis de trastorno del lenguaje, el cual esto se diagnostica a través de un análisis volumétrico en un laboratorio por ERM. Se llamaría este análisis, el cual determinaría cuál sería, digamos, que este tipo de patología y que está afectando la parte del cerebro y sus áreas. Espero de que les haya podido servir la información que les brindé. Muchísimas gracias. Feliz tarde. A continuación vamos a hablar de los planos
y vistas anatómicas del cerebro. El plano sagital que nos divide en derecho e izquierdo. El plano frontal o coronal que nos divide en central y dorsal. El plano horizontal o transverso que nos divide en superior e inferior. Ahora vamos a hablar de las vistas anatómicas del cerebro. Desde un plano sagital tenemos acceso a la vista medial del cerebro. Desde la perspectiva externa tenemos acceso a la vista lateral del cerebro. Desde la perspectiva anterior tenemos acceso a la vista rostral del cerebro. Desde la perspectiva posterior tenemos acceso a la vista caudal del cerebro. Desde la perspectiva de arriba hacia abajo tenemos acceso a la vista dorsal del cerebro. Desde la perspectiva de abajo hacia arriba tenemos acceso a la vista ventral del cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios y cada uno tiene 4 lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el lóbulo más pequeño y está ubicado en la parte posterior del lóbulo parietal y el lóbulo temporal. En el lóbulo occipital encontramos el área 17, 18 y 19 de Brodmann. El área 17 es el área visual primaria, que es la encargada de procesar la información visual y el reconocimiento espacial. Una lesión en esta área puede producir ceguera cortical, es decir, que los ojos captan el estímulo, pero el área no es capaz de procesar la información. Área 18 o área visual secundaria es la encargada de percibir la intensidad lumínica, es decir, la intensidad de la luz, y de la visión tridimensional, ancho, alto y profundidad. El área 19 o área visual terciaria es la encargada de la información visual con experiencias pasadas. Contiene las primeras impresiones de color y la forma de los estímulos visuales, percepción de movimiento y colabora en la orientación. Una lesión del área 18 y 19 produce prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros familiares. En casos graves, la persona puede ser incapaz de reconocerse a sí misma en el espejo o en una fotografía. Además de eso, esta lesión puede producir pérdida de color en cierta parte del campo visual.